Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jairo Andrés Albarracín Parra. El día de hoy vamos a socializar un poco sobre los principios del entrenamiento de fuerza y del acondicionamiento físico. Esto es un libro, pues básicamente fue formado por Gregory Half. Tuvo diferentes autores y también asimismo diferentes editores. Una compañía llamada National Strict and Condition y Association también fue como tal la fundadora y la encargada de que este libro como tal se desarrollara y fuera. Bueno, listo. Este libro tiene diferentes capítulos, son bastante extensos, son capítulos muy importantes en donde se basan básicamente en la fisiología del cuerpo humano como tal y diferentes fases de entrenamiento o aptitudes y actitudes que se tienen que tener en cuenta para un ejercicio mejor desarrollado. También tenemos como tal dentro de la tabla de índice un un método en el cual utilizan como tal el entrenamiento para mejorar cada una de las condiciones fisiológicas. Biomecánicamente también se tiene que tener en cuenta cada una de las actividades deportivas o acondicionamiento físico y demás. Entonces, bueno, como capítulo 1 tenemos estructuras y función de los sistemas corporales. Básicamente este capítulo habla de todos los sistemas: sistema musculoesquelético, sistema neuromuscular, sistema cardiovascular, sistema respiratorio y, y algunas de las conclusiones que se pueden dar en este capítulo. Básicamente habla de en qué consiste, cuál es el sistema musculoesquelético, cómo funciona, lo mismo el sistema neuromuscular y el sistema cardiovascular, y asimismo también el sistema respiratorio. Bueno, dentro de este capítulo también enfatizan mucho como tal en el levantamiento de pesas, en la halterofilia, también en un deporte muy reconocido que es el powerlifting. Entonces dice que tiene muchos componentes a nivel del nivel de potencia. Entonces hay algunos factores biomecánicos de la fuerza en donde dicen que la halterofilia y el powerlifting se diferencian de alguna u otra manera para desarrollar diferentes factores biomecánicos para alcanzar una buena manifestación de la fuerza como tal dentro del sistema del deporte. Bueno, hay un ítem en el cual se denomina la relación entre la masa corporal y la fuerza muscular. Entonces, básicamente, este apartado nos dice que hay una relación entre diferentes ejercicios, como tal son los sprints, los saltos o diferentes actividades deportivas que se encuentran a nivel de la fuerza muscular. Entonces, hablan como tal de que el nivel de la fuerza muscular depende como tal de la masa corporal de cada atleta. Este apartado me causó gran importancia, ya que pues como tal, digamos que nosotros los edufísicos nos regimos por esta línea. Entonces vamos teniendo como más un poquito en cuenta que por dónde mejor nos debemos ir para ser un buen entrenador como tal. Luego vemos un poquito sobre las fuentes de resistencia en la contracción muscular. Entonces dice que además de tener en cuenta la contracción muscular, un poco antes habla de que la fuerza de gravedad, la fuerza de inercia, y el razonamiento, la elasticidad y la viscosidad son elementos de resistencia para como tal la contracción muscular. Habla un poquito también de la fuerza de gravedad que hay al momento de realizar un ejercicio dentro del entrenamiento, sea aeróbico o anaeróbico. Hay que tener en cuenta también que hay diferentes ecuaciones que nos ayudan como tal un poquito más teóricamente para el desarrollo de un buen entrenamiento funcional. Bueno, adentramos un poquito más en materia fisiológica, que tiene que ver como más que todo con los sistemas biológicos de energía que contiene como tal el cuerpo humano
para el desenvolvimiento, perdón, de un buen entrenamiento funcional. Entonces, bueno, existen tres líneas biológicas básicas en donde se desarrolla y se obtiene energía. Por medio de esta energía, pues, digamos que obtenemos la energía para un buen entrenamiento. Entonces, dentro de los tres sistemas encontramos sistema de fosfágenos, glucólisis y sistema oxidativo. Entonces, básicamente, el libro nos da la posibilidad, nos explica cada uno de estos sistemas, en donde como tal evidenciamos que el sistema de fosfágeno nos da potencia, ¿sí? Energía rápida, energía que necesitamos para diferentes ejercicios anaeróbicos de explosividad, ¿sí? Y que se acaban a sí mismo de esta manera muy rápido. Es decir, es como encender un fósforo, se prende y vuelve y se apaga, ¿sí? Ya que estos elementos, esta línea se utiliza más que todo en, en potencia, en ejercicios de velocidad extrema, en ejercicios de duración muy corta, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso para un buen entrenamiento como tal y tener un desempeño bastante bueno a nivel, a nivel motriz y a nivel funcional de nuestra capacidad respiratoria. Bueno, como segundo entonces entra la glucólisis. La glucólisis es un proceso que se realiza dentro de nuestro organismo. Viene arraigado como a diferentes procesos biológicos en donde pues la solución o la obtención es energía. Demora un poquito más, pero hay dos métodos diferentes, que es glucólisis rápida y glucólisis lenta. La glucólisis se puede dar de dos maneras y se puede obtener energía por medio de glucógeno muscular y glucógeno hepático. Entonces, más que todo se necesita el glucógeno muscular, que es el cual pues nos da como tal la energía desde el local, ¿sí? Nos da la energía, obtenemos energía, perdón, por medio local, ¿sí? Entonces acá entran un poco de sistemas, ciclo de Sokori, ciclo de Krebs y demás para obtener como tal energía por medio de este método, ¿sí? También está pues el método de obtención de energía a nivel de el hígado, ¿sí? Este se encuentra pues a nivel de la sangre, recorre la sangre y obtenemos energía para como tal el trabajo normal, ¿sí? Es un trabajo que hacemos todos los días, nos levantamos, nos acostamos, comemos, caminar, todo eso se necesita de energía, entonces lo utilizamos pues básicamente para esto. Y por último tenemos un sistema oxidativo. En este podemos encontrar como tal la obtención de energía a largo plazo, que es cuando realizamos ejercicios aeróbicos, es decir, con presencia de oxígeno, pero de larga duración. Entonces, pues básicamente lo que hace este proceso es generar una serie de procesos de la célula, dentro de nuestra mitocondria. Creo que si no estoy mal, no estoy mal, no, estoy bien. Esto ocurre dentro de la mitocondria. Entonces, como tal, se generan un mundo de ciclos, un mundo de procesos, obtención de energía. ¿Por medio de qué? Por medio de células, por medio de grasas, ácidos grasos triglicéridos o ácidos grasos básicos, ¿sí? Esto se obtiene por medio de la grasa, ¿sí? Y pues se demora muchísimo tiempo. Entonces, lo que se necesita es tener en cuenta que es una línea de larga duración, pero asimismo de esta manera se necesita también mucho tiempo para poder recuperar, pero la obtención de energía es larga, ¿sí? Es grande. Por eso se utiliza en actividades y ejercicios de larga duración como carreras largas, 5K, 10K, trotes, sprints largos y ejercicios como tal de buena intensidad, moderada intensidad, pero de larga duración. ¿Listo? Y básicamente pues este apartado nos dice esto.
Listo, bueno, dentro del capítulo 2 entonces encontramos como tal la biomecánica del ejercicio resistido. ¿Qué es el ejercicio resistido? El ejercicio resistido es un ejercicio activo en el cual se encuentra en la contracción estática o dinámica y resistida por una fuerza externa aplicada manual o mecánicamente. Bueno, entonces, ¿qué nos dice como tal el capítulo? Bueno, acá principalmente se basa en identificar como tal los principales componentes de la musculatura esquelética, ¿sí? Y también nos dan un poquito dentro de la biomecánica a utilizar mejor las palancas y los tipos de palanca del sistema musculoesquelético, ¿sí? Entonces, que digamos, qué tipo de palanca es, palanca uno, palanca 2 o palanca 3, A, B, C o D, y de qué manera nos ayuda como tal para desenvolvernos en un ejercicio dentro del entrenamiento como tal físico y deportivo. También se calcula el trabajo lineal, rotacional y de potencia. Entonces, pues básicamente acá nos ayudan como a tener un mejor conocimiento para cómo desenvolvernos a nivel del entrenamiento y no hacerlo mal, sino hacerlo de una mejor manera. Em, También nos desarrollan un poquito de la utilización de la fuerza y la potencia, que básicamente no son lo mismo, son diferentes, y de esta manera se puede aprender como tal en este libro a cómo se puede desarrollar por medio de qué y cómo se puede desarrollar la fuerza y la potencia. Y se definen también como tal los factores importantes de la biomecánica articular del ejercicio. Bueno, esto es básicamente lo que nos deja el capítulo número 2. Perdón, qué pena. Dentro del capítulo 2 también nos encontramos como tal nos dan los diferentes ejes y planos longitudinales del cuerpo. Entonces encontramos ejes y encontramos planos a nivel sagital, frontal, de diferentes maneras, ¿sí? Estos planos y estos ejes nos ayudan a identificar diferentes segmentos corporales y musculoesqueléticos al momento de realizar actividades en el trabajo, en el ejercicio resistido como tal. Puede ser manualmente o puede ser, como lo decía anteriormente, con alguna máquina, de pronto en el gimnasio, en acondicionamiento físico, CrossFit, HIIT, de todo esto estamos hablando, ¿listo? Entonces, pues básicamente se conjuga como tal el trabajo de potencia y fuerza dentro de como este medio, dentro de los planos y ejes, para tener un mejor desarrollo como tal en el entrenamiento resistido. Bueno, un poco dentro de este capítulo también nos dan digamos que como tal, los problemas que encontramos en el entrenamiento resistido a nivel de lesiones, a nivel de cada uno de estos rasgos que también se dan dentro de un entrenamiento. Entonces, digamos que a nivel corporal, de segmentos corporales, nos dan como tal la espalda, nos dan lesiones como tal, cuáles son las lesiones que se pueden ocasionar en la espalda y debido a este entrenamiento. Entonces, cómo se debe tener en cuenta eso para tener una columna vertebral de manera buena, para realizar ejercicios segmentarios y buenos sin utilizar tantos pesos y demás. También nos enfocan un poquito en el deporte como tal de halterofilia. En el gimnasio hay muchas personas que utilizan como tal el cinturón. El cinturón nos dice también que es para reflexionar porque está mucha gente, digamos que lo tiene como en un auge de que es bueno, pero entonces hay que saberlo utilizar ya que pues tiene sus pros y sus contras. Entonces el cinturón intraabdominal ocasiona una presión para que de esta manera que aumente la fuerza y la resistencia al momento de colocar peso sobre nuestros hombros o de alguna u otra manera. Esto es una buena, digamos que característica para el entrenamiento, pero no se debe usar siempre.
El cinturón intraabdominal solo se debe usar cuando hay cargas totalmente elevadas y ejercicios de corta duración. No se debe utilizar cuando no sea necesario, ¿sí? En pocas palabras, ya que pues puede ocasionar diferentes problemas a nivel de nuestro organismo o nuestro metabolismo en la parte, ya que es en la parte abdominal donde se encuentran pues muchos órganos como tal reunidos. Esto puede causar como tal en, en la a futuro lesiones o diferentes enfermedades o patologías que encontramos relacionadas con esto. Ya va acercándonos un poco al final, entonces tenemos como características principales dentro de un capítulo. Habla sobre todo como la obtención del ATP, de la energía, los procesos del ATP, cuántos ATP se necesitan para implementar energía y por medio de otros, cómo se obtiene energía, ¿sí? También digamos que nos explican un poco de la acumulación de lactato que hay después del ejercicio, que muchas personas lo tienen como en un auge o digamos que de que el ácido láctico se acumula después de que el ejercicio se realiza en los músculos, ¿sí? Entonces, pues mucha gente dice que es ácido láctico, pero en realidad no lo es. En realidad son un conjunto de sustancias que se organizan y se trabajan al cual se, se obtienen por medio de romper fibras musculares, ¿sí? Hay fibras musculares de tipo 1 y de tipo 2, o podemos decirles de alta o abundante energía y de poca energía, ¿sí? Entonces, pues básicamente este apartado nos habla un poquito de eso. Bueno, también nos hablan un poquito de los factores bioenergéticos que limitan como tal el rendimiento del entrenamiento. Esto es muy importante ya que digamos que para el desempeño de un atleta élite o un atleta profesional es difícil tener en cuenta que hay limitaciones al nivel del entrenamiento deportivo. Entonces estos factores pues se desempeñan en este libro. También digamos que nos hablan un poquito de las exigencias metabólicas al momento de la recuperación del entrenamiento, sí, que se tienen que tener en cuenta, ya que hay muchas veces los entrenadores y los deportistas no tienen en cuenta que hay que tener un espacio de tiempo de recuperación para no quemar el músculo, para no dañar este músculo y asimismo no hacer daño a los diferentes deportistas que de alguna u otra manera lo están haciendo bien, pero si tenemos un entrenador que no lo va a hacer bien, no tiene el conocimiento apropiado, puede que este deportista pues no vaya de para arriba, sino de para abajo. Entonces hay que tener en cuenta como tal estas exigencias metabólicas del cuerpo a nivel del entrenamiento. Bueno, hay un apartado que me llamó muchísimo la atención que hablaba sobre las diferencias de la depresión en la resíntesis de fosfocreatina en los niños comparados con los adultos. Hicieron una investigación en la cual pues colocaban como tal 15 niños y 15 adultos en donde realizaban ejercicios como sprints de elevada intensidad y de esta manera tomaron pruebas de fosfocreatina en cada uno de ellos después, antes, durante y después del ejercicio. Y de esta manera se dieron cuenta que los niveles de fosfocreatina de los niños aumentaban o eran mucho más bajitos, ¿sí? O sea, es decir, mucho más altos, perdón. Recuerdo que, bueno, en sí, los niños como tal tenían un mejor recuperamiento a nivel de la fosfocreatina, eh, ya que pues no se desgastaba tanto por los ejercicios y en cambio los adultos era bastante bajita, es decir, no había recuperación y pues aumentaba al momento del ejercicio. Entonces, pues esto me llamó un poquito la atención sobre la depleción que hay en la resíntesis de fosfocreatina para un buen entrenamiento con los niños. Y bueno, acá también nos hablan un poquito sobre el entrenamiento interválico, que es a nivel en donde como tal obtenemos energía por medio de las vías energéticas, ¿sí? Entonces habla sobre las líneas y las vías energéticas aeróbicas y anaeróbicas. Entonces habla de cómo se debe emplear al momento de generar un buen entrenamiento, para generar un buen entrenamiento, cómo se debe emplear, cuántos descansos,
cuánto ejercicio y de qué manera se deben hacer los ejercicios. Mm, y listo, eso es lo que habla como tal del entrenamiento interválico. Por otra parte, habla un poquito más de enfocado en el HIIT. El HIIT son entrenamientos interválicos de alta intensidad, entonces pues se enfoca un poquito más en lo anaeróbico sin presencia de oxígeno. Habla como tal que es un auge en la actualidad, el HIIT tiene como tal importancias, y es donde digamos que el autor habla un poco sobre que es mejor un HIIT que un gimnasio, ¿sí? O sea que ahorita está dando mucho resultado a nivel de aumento de masa muscular, a nivel de aumento de resistencia, de resistencia física y demás cuestiones por el tema del auge que tiene también, pues no solamente esto, sino que se utilizan como tal ejercicios a velocidad rápida donde trabajamos buenos grupos musculares, casi todo el cuerpo en general. Hablamos de los números de series, los números de repeticiones, el tiempo que se puede tener para realizar estas repeticiones, y demás. Entonces, pues como tal, el HIIT es un auge en este momento y listo. Bueno chicos, en este momento pues ya se acabó el video, en este momento ya como tal fue el tema que organicé. Faltan bastantes como tal capítulos para poder concluir como tal en la totalidad de este libro. Es muy extenso, es un libro muy bueno. El libro se llama Principios del entrenamiento, de la fuerza y del acondicionamiento físico. Entonces, para tener en cuenta, aprendemos mucho relacionado con el entrenamiento. Es muy bueno para tenerlo en cuenta para nuestro futuro, para hacer las cosas de manera bien, para no perjudicar a nadie, a ningún deportista, a ninguna persona del común y como tal. Entonces, espero les haya gustado este video y listo, esto es todo. Muchas gracias.